Buenos días tengan todos. Esta es nuestra clase número 22 de teoría electromagnética. Vamos a continuar con medios materiales. En esta ocasión continuamos con un concepto que se llama apantallamiento y blindaje, que nada más lo vamos a platicar. Pues básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Se llama apantallamiento. Básicamente esto en inglés lo pueden encontrar como screening and shielding. Bueno, básicamente la idea es que pues los conductores tienen una habilidad para apantallar o para blindar una determinada muestra de los efectos de un campo eléctrico. O sea, digamos, si encerramos cualquier muestra, una cierta muestra en el interior de un conductor, pues esa muestra puede estar aislada de la presencia de un campo eléctrico externo, ¿no? Entonces, pues el fenómeno estándar es que justamente cuando yo tengo un conductor neutro con una cavidad en el interior, digamos, del conductor, vamos a pensar que el conductor es de la siguiente forma. Tengo un conductor y por aquí tengo una cavidad, ¿no? Entonces, un objeto aquí, pues no va a medir, o sea, si yo tengo un campo eléctrico externo, ¿sale? El conductor lo que hace es apantallar, digamos, este campo eléctrico. En otras palabras, impide que el campo eléctrico atraviese, ¿vale?, esta región, y la medida, digamos, del campo eléctrico en este punto, en el interior, pues va a ser igual a cero. Entonces, por eso, así digamos, como una recomendación general, se tiene que, si estás en medio de una tormenta, dentro de un carro, pues es el lugar más protegido, ¿no? Porque como está hecho de metal, entonces es más difícil que si un rayo cae, digamos, en el auto, es más difícil que te pegue a ti, ¿no?, por este efecto de apantallamiento. Entonces, justamente uno puede probar utilizando la definición, digamos, de lo que es un conductor, que en el interior, digamos, en la cavidad, digamos, el campo eléctrico es igual a cero, ¿no? Esa es básicamente la clave básica, ¿no? Entonces, para verificar esto, lo que vamos a hacer es simplemente calcular lo que sería hacer un cálculo sobre un supuesto conductor, ¿no? Entonces vamos a considerar otro ejemplo. Vamos a pensar algo más sencillo. Digamos que yo tengo aquí el conductor. Y tengo aquí una cavidad, ¿no?, que puede ser de cualquier forma. Y vamos a pensar que hay una carga Q, ¿sale? Entonces, pues la carga Q, pues saca sus líneas, ¿no?, de campo eléctrico. Estas de aquí, al final de cuentas, se pegan en forma perpendicular, como ya vimos.
por aquí se van pegando en forma perpendicular. Y entonces eso hace que en el conductor, en esta región, acuérdate que hay un fenómeno de inducción eléctrica, un fenómeno de inducción eléctrica que hace que la superficie pues se redistribuya la carga, ¿no?, sobre la superficie. En particular, si esta carga es de carga positiva, pues las cargas negativas van a estar pegadas en esta superficie, ¿no? ¿Sale? Y las cargas positivas van a estar de este lado del conductor, y entonces de aquí pues las cargas positivas sacan líneas de campo hacia afuera, también en forma perpendicular, en esta dirección, ¿no? Entonces, imaginemos la situación en la que yo voy a construir una línea, digamos, en esta región, dentro del conductor, hasta el punto B, y por acá también está curva, ¿no? Entonces vamos a decir que aquí adentro, vamos a suponer que el campo va a ser distinto de cero, ¿no? Vamos a suponer eso, la cavidad, ¿no? Entonces lo que tenemos que es pues calcular la integral de línea del campo eléctrico, y con eso podemos determinar básicamente el asunto. Entonces digamos que lo que tenemos sería, pues sería como consecuencia de una de las leyes de la electrostática. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que el rotacional del campo eléctrico, esto de acá es igual a cero, ¿no? Pero este de acá no es otra cosa más que la integral de línea, es cero igual a la integral de línea del campo eléctrico. Entonces, esto lo vamos a separar como una integral de línea de la cavidad, ¿vale? Más la integral de línea, o sea, de A a B, o sea, es decir, por aquí, de A a B, y luego de B a A por dentro, pero por dentro es el campo eléctrico del conductor, ¿no? ¿Vale? Podemos acomodar las cosas de tal manera que esta de acá sea una línea recta, ¿no? Y esta que esté justamente a lo largo de la misma dirección del campo de la cavidad. Y bueno, estas dos integrales tienen que ser igual a cero. Ahora, el asunto fundamental aquí es que, por definición, como vimos desde el inicio, el campo eléctrico en el interior del conductor, y aquí está el interior del conductor, toda esta parte, digamos, es el interior, toda esta parte verde es el interior del conductor, ¿ok? Y esta parte de aquí está hueca, ¿no? Entonces, en el interior del conductor, pues el campo eléctrico es igual a cero. Entonces, lo único que nos queda es la integral de línea de A a B de la cavidad. Esto implica, básicamente, que el campo eléctrico de la cavidad es igual a cero. O sea, de hecho, esta integral de línea la puedes poner como AB de L, la norma de la cavidad,
integrando a lo largo de la dirección de la cavidad, ¿no? Que tú puedes acomodar aquí la curva de tal manera que esto sea, y como se supuso que el campo eléctrico era distinto de cero, entonces lo puedes escribir de esta forma. Pero esto, al igualarlo a cero, implica que el campo eléctrico de la cavidad tiene que ser igual a cero. Entonces, pues llegamos a una contradicción, ¿no? Por lo tanto, en el interior, digamos, del conductor, pues el campo eléctrico va a ser cero. Perdón, en el interior de la cavidad, ¿no? Ahora, una situación completamente distinta ocurre si yo pongo, digamos ahora, el mismo conductor, pero pongo la carga, digamos, yo tengo aquí el mismo conductor, en una cavidad también, ¿vale? Por acá tengo toda esta parte verde, digamos, representaría la parte del conductor. Y ahora vamos a suponer que yo introduje o tengo, digamos, una carga Q. Aquí. Entonces, obviamente, la carga Q pues, va a emitir sus líneas de campo, de tal manera que lleguen aquí de manera perpendicular. ¿Ok? Voy a tener aquí esas líneas de campo. Y como la carga es positiva, entonces en el reordenamiento, pues yo voy a tener cargas que sean acá negativas, ¿no? O sea, porque estas cargas negativas van a ser atraídas por estas cargas, ¿no? Y en la superficie, pues voy a tener cargas positivas. De tal manera que en el interior, como sabemos, por definición del conductor, en el interior el campo eléctrico aquí es igual a cero, ¿no? En todo el interior. Pero esto significa que si yo tengo cargas positivas en la superficie del conductor, pues yo voy a tener líneas que van a ser divergentes, ¿sale? Por fuera del conductor, ¿no? Y entonces, pues no va a haber, o sea, va a ser el efecto contrario. O sea, yo voy a tener un campo eléctrico en el exterior que va a ser distinto de cero. Entonces no hay ningún apantallamiento. O sea, es decir, el hecho de que yo tenga una carga encerrada en la cavidad del conductor no implica que no salgan las líneas de campo. A diferencia de que si yo tengo una carga que está en el exterior, ahí sí las líneas de campo, digamos, no atraviesan hacia la cavidad. Esa es básicamente la idea básica del apantallamiento y el vendaje. Obviamente hay una noción de apantallamiento desde el punto de vista microscópico, en el sentido de que, digamos, hay un reordenamiento de las cargas, ¿no? O sea, de las cargas electrónicas, ¿no? Y eso implica que pues, que haya un campo eléctrico, digamos, ¿no? Efectivo, ¿no? O sea, porque de cierta forma el hecho de que yo tenga cargas que están en la cercanía de otra carga positiva, pues eso, los efectos electrostáticos modifican, ¿vale? La manera en cómo los campos eléctricos van a responder, y eso puede generar una pantalla. Y pues aún así, aunque tú tengas apantallamiento, puedes tener un potencial, ¿no? Hay los variados, ¿no? Por ejemplo, está el potencial de Yukawa, en el que pues ahí el sistema, digamos, puede ser eléctricamente neutro, pero está apantallado, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ok, entonces nada más sí vamos a mencionar eso y pasamos a la siguiente. Ajá.
Profesor, disculpe. Lo último que había comentado cuando se tenían carga cerca, ¿qué era lo que había dicho? No le entendí del todo. Ah, ok. Sí, o sea, básicamente lo que estaba comentando es que también el efecto de apantallamiento eh, puede ocurrir de la siguiente forma. O sea, imagínate que yo tengo un núcleo, por ejemplo, un átomo, ¿no? Y aquí tienes tus cargas positivas, ¿no? Una cierta número de cargas positivas, y vamos a pensar así eh, heurísticamente, digamos que yo tengo electrones, ¿no? Que tienen cargas negativas, cierto número de electrones en las primeras, en las órbitas, vamos a decir, puedo tener hasta dos electrones, ¿no? En el estado base, uno que tenga espina arriba y otro que tenga espina abajo. Vamos a decir que estos pertenecen a la misma nivel, ¿no? De energía, pero pues puedo tener más niveles de energía, ¿no? Y el caso es de que estos electrones, este, los que están en los niveles más altos, pues también van a influir sobre estos electrones, ¿no? De tal manera digamos, estos electrones van a empujar a este electrón, pero el de acá también lo va a empujar hacia acá, ¿no? Entonces, de tal manera que el efecto, pues, digamos, imagínate la situación, que yo tengo aquí una carga negativa, digamos, que tengo otra carga también negativa, este, eh, y por acá tengo una carga también negativa. Entonces, pues este de acá es repelido por este, ¿no? O sea, se mueve hacia acá, pero este también es repelido sobre este. Entonces, a pesar de que todo el sistema está cargado, si estas dos están fijas por alguna razón, pues este de acá, el efecto, digamos, eléctrico, debido a las otras cargas, pues es anulado, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea del apantallamiento, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre, digamos, en algunos sistemas moleculares en el que hay una competencia, digamos, del el campo electrostático que generan los mismos electrones, y esto da lugar a que haya una disminución, digamos, del campo eléctrico, y eso favorezca, digamos, la estabilidad, eh, aún a pesar de que aquí hay un núcleo de carga positiva, ¿no? Ese es nada más lo que estaba comentando. No sé si eso responde, Abraham. Sí, sí, profesor. Gracias. No. Bien, el otro concepto que es importante en el contexto de medios materiales conductores es el de capacitancia. Es un concepto importante porque es de las cosas que ya te van llevando hacia las aplicaciones de la teoría electromagnética, ¿no? Resulta que los conductores se pueden usar para almacenar carga eléctrica. ¿Okay? Entonces, la capacitancia, en esencia, básicamente va a ser la capacitancia, eh, pues va a ser la medida, ¿sale? La medida o sea, que va a medir justamente esta capacidad de carga, ¿no? Entonces, la capacitancia es la medida de la capacidad
cuantitativa, la capacidad cuantitativa que tiene un conductor para almacenar carga. Entonces, como una analogía, ¿sabe? Imagínense que el conductor es como una caja, ¿ok? Entonces, y solamente una analogía, porque obviamente es algo distinto, pero nada más piensen en la siguiente situación. De acá, vamos a poner aquí como una analogía, para entender un poco por qué la capacitancia, digamos, o sea, porque al final de cuentas está medida de esa forma, ¿no? Entonces, digamos, como una analogía, imaginemos aquí una caja y las cargas serían pelotitas, por ejemplo, vamos a decir, de tenis, por ejemplo, ¿no? Tenis. Unas pelotitas de tenis. Unas pelotitas de tenis ahí. Y y entonces estas pelotas, pues yo las voy a introducir dentro de la caja. Y entonces la caja, pues te va a dar una cierta cantidad o sea, tú vas a poder guardar una cierta cantidad de pelotas dentro de la caja, ¿sale? Y los puedes ordenar, ¿no? De manera simétrica, ¿no? De tal manera que se maximice la cantidad de pelotas que puedes guardar, ¿no? Dentro de todo el interior de la caja, ¿no? Se llama, este problema, de hecho, es un problema clásico que también se necesita resolver en algunos problemas de mecánica estadística. Y entonces el problema se llama el problema del empaquetamiento. O sea, porque tú quieres ver cuál es la manera, el orden en el que yo voy a poner las pelotitas, de tal manera que la cantidad de pelotas sea mayor, ¿no? Y normalmente pues son estructuras simétricas las que se dan lugar, ¿no? Entonces, ahora, pero fíjense, si yo cambio de forma, ¿sale? Si yo cambio de forma y yo pongo ahora un hexágono, así una caja, pero en forma, con unas tapas que son hexagonales, pues ahora la manera en cómo voy a acomodar las pelotas va a ser distinto, va a tener otra simetría de ordenamiento, y resulta que en este caso, va a haber mayor cantidad de pelotas que yo pueda almacenar, aún a pesar de que la cantidad de cartón, digamos, que yo haya necesitado para construir la caja y el volumen sea el mismo, ¿no? De hecho, no es ninguna sorpresa, la naturaleza ya lo había descubierto. Ustedes han visto seguramente las imágenes de los panales de abeja. Los panales de abeja justamente están construidos en volúmenes que tienen sección transversal hexagonal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa sección transversal hexagonal es consecuencia de que se encontró que esa es la forma en la que pueden maximizar el volumen para poder introducir mayor cantidad de miel, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en este caso, así, en esta analogía, la capacidad de almacenar más cantidad de pelotas, ¿no? Pues va a depender de la geometría, ¿no? O sea, depende de cuál es la geometría, qué tanto es la capacitancia, ¿no? En esa analogía. Entonces, justamente vamos a ver cómo la capacitancia depende de la geometría.
¿sale? Y entonces, pues en la industria, en la tecnología, pues es construir distintas formas geométricas de los capacitores para poder almacenar cierta cantidad de carga. Entonces vamos a considerar esto primero, el concepto que se llama autocapacitancia. Autocapacitancia, ya sabemos que cuando yo tengo un conductor, en el interior del conductor, el potencial es igual a una constante, ¿no? De acuerdo con el teorema de Thomson que vimos la vez pasada. ¿Sale? Entonces, vamos a suponer eh, que B es el potencial. Permíteme tantito, por favor. Bueno. Sí, buenos días. Bien, entonces vamos a suponer que es un conductor que tiene un potencial B. Es el potencial del conductor con un volumen vamos a llamarle omega, y superficie S. ¿Okay? Entonces ya sabemos que este B, o sea, es decir, el potencial phi R, ¿sale? Debe ser igual a B, ¿vale? Cuando R es cualquier elemento del volumen en el interior, ¿no? No sé si se acuerdan cuando vimos el caso de la esfera, determinamos quién era este potencial B en todo el interior, ¿no?
¿Por qué? Porque acuérdense que por definición el conductor en el interior, el campo eléctrico es igual a 0. ¿Sale? Entonces, por eso el potencial en el interior y en la superficie es una constante. Bien, entonces esto hace que uno pueda escribir, ¿sale? O sea, esta propiedad que tenemos aquí, esto implica que yo puedo escribir, digamos, el potencial de la siguiente forma. Para todos los R, puedo escribirlo un phi, digo un B, ¿no? Por un phi tilde, que depende de R, ¿no? En general, pero donde este phi de R tiene las siguientes propiedades, ¿no? Phi tilde de R es tal que es igual a 1 si R pertenece a omega, ¿no? Simplemente es esta propiedad. Pero cuando R está fuera de omega, ¿no? Un punto que está fuera del conductor, pues lo único que podemos decir, porque pues depende ya en concreto de cuál es la distribución de carga, cuál es qué forma tiene el conductor, etcétera. Pero lo que podemos decir es que el límite, cuando la distancia va a infinito del potencial, pues esto por una propiedad general que sabemos de la electrostática, pues esto de acá va a 0, ¿no? Entonces, estas son las propiedades que tiene. O sea, este vale 1 en la frontera o en todo el volumen y decae, ¿no? A 0 cuando yo veo el conductor a una distancia muy lejana. Esa es la propiedad, ¿no? Pero entonces, de acuerdo con la ley de Gauss, ¿no? Vamos a decir en su forma integral, esta ley de Gauss, pues normalmente la escribimos así, ¿no? Integral del campo eléctrico en el área sobre la superficie igual a la carga total encerrada dividido sobre epsilon 0. Esa es básicamente la ley de Gauss. Ahora, pero sabemos que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de phi. ¿Sale? Ese es como consecuencia de la otra ley de la electrostática. Entonces, yo puedo sustituir lo que sería el potencial para el conductor, ¿vale? Esta expresión, está acá, la voy a sustituir aquí, y luego lo sustituyo aquí en la ley de Gauss. Entonces voy a escribir, de este lado voy a poner Q es igual a epsilon 0, voy a pasar multiplicando con un signo menos epsilon 0, como voy a sustituir aquí el phi, el B por el phi tilde, el B pues es una constante, ¿no? Que es el valor del potencial en todo el volumen del conductor, sale de la integral, pues voy a poner aquí B, ¿sale? Y luego voy a tener la integral de superficie sobre la superficie del conductor, de hecho, multiplicado por el gradiente de phi tilde. ¿Ok? Esa es la expresión a la que podemos llegar. Y como podemos observar, pues esta cantidad que está acá, o sea, yo de aquí ya voy a hacer la definición. ¿Sale? Entonces la cantidad que sería Q sobre B, ¿sale? Q sobre B es dependiente solamente de la geometría. Porque como les comenté hace un momento, esta estructura del potencial, la manera en cómo va a decaer a 0 cuando R va a infinito va a depender de la forma, ¿sale? Que tenga el conductor.
Entonces eso es la geometría. Entonces, si yo divido Q sobre B, salvo esta constante epsilon 0, esta integral es una integral que solamente depende de algo geométrico. Entonces, justamente es lo que define la autocapacitancia. Que va a ser C definido por Q sobre B, y esto va a ser menos epsilon 0, la integral de S punto gradiente de phi tilde. Cerrado aquí. Entonces este de acá es esto de aquí es la autocapacitancia, ¿no? Entonces depende solamente de la geometría del conductor. ¿Vale? Depende de la geometría del conductor. Podemos hacer un ejemplo, justamente el ejemplo que ya resolvimos. Conductor esférico. Entonces, en el conductor esférico teníamos la siguiente solución para phi de R. Era básicamente Q sobre 4pi epsilon 0, R, el radio de la esfera. Voy a poner aquí el radio de la esfera, para R menor o igual que R, y Q sobre 4pi epsilon 0 por R para R mayor o igual que R. Este es el potencial. Entonces, pues de aquí podemos ver quién es B, ¿no? ¿Vale? Se observa que B es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 R, y phi tilde de R también lo podemos ver porque yo multiplico aquí por R y multiplico por R y luego arriba y abajo para que no se altere, y esto me daría B, R por R, ¿no? Entonces phi tilde sería R sobre R, ¿sale? Y es una cantidad que es adimensional y solamente depende de la geometría. Claramente se prueba la propiedad de que esto de acá va a cero cuando R va a infinito, ¿no? Entonces, pues ya está. Entonces, ¿cuál sería la capacitancia en ese caso? Pues solamente hay que hacer el gradiente de phi tilde, pero pues es una cantidad que ya sabemos. De hecho, pues es como el campo eléctrico, ¿vale? Porque es el potencial de como una carga puntual, ¿no? Entonces, ¿cuánto resultaría? Pues el campo eléctrico de una carga puntual, ¿cuánto sería? Pues sería menos, o sea, el campo eléctrico es simplemente de esta cantidad, es 1 sobre 4pi epsilon 0, U sobre R cuadrado, R unitario, ¿no? Que es la dirección misma de la esfera, ¿no? También de la superficie, del vector normal de la esfera. Entonces, de aquí yo puedo ver también cuál sería B, multiplico por R, y arriba y abajo, y entonces voy a tener P, R sobre R cuadrado, R unitario. Si paso dividiendo, entonces el gradiente de phi tilde, y al pasar dividiendo este B, va a quedar menos R sobre R cuadrado, R unitario. Pero entonces ahora sí ya puedo hacer la integral de de S tilde punto gradiente phi tilde. Entonces esto de acá pues sería menos, ¿no? Que está aquí. Como es una integral en la superficie, pues este R cuadrado sería R. Voy a tener R sobre R cuadrado. El R unitario, pues voy a tener aquí el elemento de área, R unitario punto R unitario, que va a ser igual a 1.
y esta es la integral del área, pues esto de acá, el área de una superficie esférica es menos 4pi r cuadrado sobre r, cancela el r, te queda menos 4pi r. Como hay un signo menos de por sí acá, ¿no? Entonces simplemente quedaría epsilon 0 4pi por r. Entonces la autocapacitancia del conductor esférico sería C igual a epsilon 0 4pi por r. Quiere decir que entre más grande sea la esfera conductora, mayor capacitancia se puede lograr, ¿no? Ahora, o sea, varía linealmente con el radio, digamos, de la esfera, ¿no? Entonces, digamos, en la ingeniería, en la innovación, pues se han diseñado todo tipo de capacitores con distintas geometrías, de tal manera que podamos controlar con la geometría la capacidad de almacenamiento, ¿no? de carga, ¿no? Bien, ahora otro concepto importante que seguramente vieron en su curso de Física 3 es el significado de conductor conectado a tierra, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí de la autocapacitancia. Ahorita vamos a volver otra vez al concepto de capacitancia, pero para varios conductores. Pero no sé si quieren hacer alguna pregunta. Ok, bien. Entonces, ¿qué significa que un conductor esté a tierra? Bueno, pues básicamente la idea básica es que la Tierra, o sea, ahora sí que el planeta, puede ser considerado como un conductor esférico, cuya capacitancia pues sería extraordinariamente larga porque, pues en efecto, R pues sería el radio de la Tierra, y aunque epsilon 0 es una cantidad pequeña, pero pues aún así para el radio de la Tierra, el enorme radio de la Tierra son como 6.000 kilómetros, pues aún así la capacitancia sería suficientemente grande, ¿no? Entonces uno puede considerar a la Tierra justamente como si fuera un reservorio de capacitancia, ¿no? Es decir, que tiene una cantidad infinita de cargas de donde yo puedo extraer carga, ¿no? Y eso hace, básicamente, que, si vamos aquí a la definición, si la capacitancia es muy grande, ¿no? O sea, una cantidad infinita, digamos, pues el potencial en tierra, pues es cero, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea, ¿no? O sea, de que la capacitancia de tierra, ¿vale? Va a infinito, lo puedes considerar como infinito, y el potencial en tierra, pues sería cero. Entonces, cuando un conductor está a tierra, es justamente porque voy a poner el potencial igual a cero. ¿Ok? Entonces es lo puedes utilizar como un punto de referencia. Entonces la manera en cómo lo conectas, simplemente yo tengo el conductor. Si yo tengo un conductor que es cargado, y lo conecto por un cable a tierra, literalmente hacia tierra, pues entonces la carga se va a ir, ¿no? Se va a descargar y entonces eventualmente el conductor ya va a estar descargado.
Y si tengo, esta es una situación, si yo tengo otra situación en la que yo tengo aquí un conductor, pero no tiene carga, digamos, este es otro conductor, pero tengo una carga, digamos, externa al conductor, ¿no? Obviamente esto va a polarizar, ¿no? Como vimos el concepto, a polarizar el conductor, pero además, si este conductor está conectado a tierra, esta es la manera, ¿no? En cómo se denota que está conectado a tierra, pues entonces, justamente como la tierra la consideras como un reservorio de cargas, pues aquí voy a traer carga y este se va a cargar, ¿no? el conductor, ¿no? Entonces yo puedo hacer una u otra operación. Bien, ahora vamos a introducir la situación de la capacidad, la capacitancia, pero cuando yo tengo más de un conductor, ¿no? Entonces aquí se introduce el concepto de capacitancia matricial, ¿no? Vamos a decir. Capacitancia matricial. Y bueno, la razón es porque, digamos, en toda clase de circuitos electrónicos, pues uno tiene que tomar en cuenta el hecho de que ahí hay cientos de contactos metálicos, ¿no? Entonces, incluso tú armas tu circuito con un cierto número de contactos metálicos y entonces, pues el hecho de que sean conductores va a permitir la conducción de electricidad y te permite construir capacitores, ¿no? Y una matriz de capacitancia, ¿no? Entonces, en general, una capacitancia matricial una matriz de capacitancias o capacitancia matricial, C, ¿vale? Describe la manera en cómo las distintas piezas metálicas van a influir. Influyen entre sí, ¿no? Pues obviamente nos referimos a la influencia electrostática, ¿no? Influyen entre sí. Bien, entonces, ¿cómo calculamos esta matriz, no? ¿O dónde aparece esa matriz? Bueno, si me fijo en el conductor, vamos a decir que yo tengo N conductores. N conductores, ¿vale? Entonces, en el iésimo conductor va a haber una cierta cantidad de carga, ¿no? QI, digamos, y esta QI pues va a estar relacionado con el potencial debido a su propio potencial del conductor iésimo y además el potencial de los demás conductores, ¿no?
De tal forma que yo tengo esta fórmula, J igual a 1 hasta N, C I J, phi J. ¿Vale? Es como una expresión que generaliza el caso de la autocapacitancia, ¿no? Esta expresión generaliza la expresión de la autocapacitancia. ¿Okay? Ahora, un argumento en favor de esta expresión se puede hacer de la siguiente forma. 12 horas. Básicamente por una cuestión inductiva, ¿no? O sea, un mecanismo inductivo para probar esta identidad. Vamos a considerar los n conductores, digamos. Consideramos aquí los n conductores. Vamos a pensar que el conductor 1, digamos, tiene un potencial que es distinto de 0. Y estos conductores, digamos, los conecto. Voy a conectar aquí el conductor 2, pero este conductor 2 lo conecto a tierra de tal manera que el potencial sea 0. Y luego este otro conductor también lo conecto con otro conductor phi 3, que también lo hago el potencial 0. Y así, ¿no? Sucesivamente. Phi 4 también 0, y así, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, todos estos, pues ya sabemos cómo ponerlos los potenciales a 0, pero este potencial, pues es distinto de 0. Entonces, como están conectados, pues la carga se tiene que redistribuir, ¿ok? Entonces, vamos a decir que la carga, al final de cuentas, como vimos en el ejemplo anterior, en el concepto de conductor a tierra, pues si yo tengo aquí una carga, ¿no? En presencia de este conductor, pues el conductor, al estar conectado a tierra, va a extraer carga de la tierra. Entonces, igualmente acá, estos conductores van a extraer carga de tierra porque están conectados a tierra. ¿Okay? Y entonces vamos a decir que la carga 1, vamos a decir, la carga 1, por ejemplo, pues va a estar dada por la carga 1 debido al conductor, o sea, digamos, es la carga que va a tener el conductor phi 1, ¿no? Entonces voy a tener carga Q1 más carga Q2 de 1, y así hasta carga Qn, no, perdón, aquí sería 1 de n, donde estas cargas Q1, ¿sale? Son básicamente la capacitancia, o sea, la cantidad de carga que yo puedo almacenar en el conductor 1, y luego la carga Q1, la carga Q2 asociado al conductor 1 va a ser la capacitancia 2,1, que va a ser como la cantidad de carga que puedo almacenar aquí en 2, debido a la presencia de este potencial phi 1, y así sucesivamente. Entonces, eso es solamente cuando yo tengo todos los conductores que están conectados a tierra, ¿no? Ahora, lo que se puede hacer es lo que se puede hacer es repetir exactamente el mismo escenario, pero ahora donde phi 2 ya lo hago distinto de 0, o sea, lo desconecto de tierra y lo hago distinto de 0. Y entonces nuevamente hacemos el mismo proceso. Todos los demás van a van a estar conectados a tierra,
Entonces yo voy a tener en esa situación Q2 también como Q1, perdón, aquí. Espérame, aquí no sería. Sería justamente Q2, ¿no? Porque es el del conductor 2, 1, Q2, 2, ¿vale? Y así, sucesivamente hasta Q2N. Y nuevamente estos Q1, 2, Q2, Q2, 2, etcétera, pues sería la capacidad que tiene el conductor Phi2, ¿no? De almacenar la carga. Lo mismo sería Q22, o sea, la cantidad de carga que puede almacenar este conductor en la situación donde ya el conductor tiene un potencial Phi2 distinto de cero, etcétera, ¿no? Entonces así podemos hacer de manera inductiva y se obtendría justamente esta expresión, ¿no? Para la capacitancia. Una observación importante es que los elementos de la diagonal no son simplemente las autocapacitancias que vimos, ¿no? En el anterior. Uno puede probar, digamos, que estos coeficientes de capacitancia son simétricos. Se puede probar. CIJ es igual a CJI, usando el teorema de reciprocidad de Green, ¿no? Que vimos. O sea, básicamente, el teorema de reciprocidad de Green pues nos establece que la integral, ¿sale? O sea, relaciona, digamos, la distribución y su potencial con otra distribución y otro potencial, ¿no? Entonces, en este caso sería la integral en el volumen de un potencial multiplicado por la distribución de otro potencial. O sea, esta distribución no es la que genera este potencial, sino es la que genera este potencial phi'. Y este de acá es la que genera Roder. Entonces, este es el teorema de reciprocidad de Green que vimos la vez pasada. Se puede probar fácilmente, ¿no? Para el caso de la ley generalizada de Coulomb. Y usando este potencial, pues claramente uno puede escribir, digamos, esta forma, o sea, esta integral, utilizando las delta de Dirac, la representación delta de Dirac para la densidad de carga, ¿sale? Y, por ejemplo, en el centro de los conductores, ¿no? Puedes ubicar la carga, vamos a pensar que está en el centro de los conductores, y ahí el potencial vale, o en cualquier punto, digamos, del interior del potencial, ¿no? Entonces uno puede escribir esta cantidad como la suma de I igual a 1 hasta N del potencial phi multiplicado por la carga QI de la distribución primada. Y esto, por el teorema de reciprocidad, pues sería la suma desde I igual a 1 hasta N del potencial I primado de la carga I. ¿Sale? Entonces, podemos justamente expresar las cargas, en este caso, la carga QI primada, en términos del potencial phi primado. ¿Okay? ¿Cómo? Utilizando justamente esta relación, ¿vale? Que define, digamos, la matriz de capacitancia, ¿no? Entonces, esto de acá sería igual
De este lado tendríamos suma sobre I, J igual a 1 hasta N, phi I, C I J, phi J prima. Y de este lado, ahora utilizo la expresión de QI en función de las phi. Entonces voy a tener igualmente I, J, phi I prima, C I J, phi J. Si ustedes se fijan, la única diferencia entre estas dos es que de este lado está el phi prima, ¿no? Y para esta expresión, del lado derecho está el phi prima, ¿no? Pero esto se consigue si yo redefino I y J, puedo escribir, ahora a I le llamo J y a J le llamo I, aquí sería lo mismo, phi J prima, C J I, phi I, y ahora esto lo escribo de este lado, para escribirlo como esto que está aquí. Entonces voy a tener suma de I, J, phi I, C J I, phi J prima. Como los potenciales son arbitrarios, pues la única posibilidad de que estas dos formas cuadráticas sean iguales es que C y J sea igual a C J I, que es lo que habíamos mencionado. Y bueno, se puede ver por la cuestión de la definición que se cumplen las siguientes propiedades que se llaman las identidades de Maxwell, ¿no? De hecho, esta es una de las identidades de Maxwell, que sería CIJ igual a CJI. Bueno, no es cierto. No, las identidades de Maxwell serían que los elementos de la diagonal de la matriz es positiva. Los elementos fuera de la diagonal son negativos, pero la suma sobre J, la J de CKJ resulta positivo. Ok. Bueno, yo creo que va a haber alguna tarea para verificar estas identidades. Entonces, se pueden argumentar básicamente de la misma construcción que teníamos para esta suma que está aquí. ¿Vale? Es una tarea más conceptual, ¿no? Que podemos verificar. Bien, entonces me gustaría hacer un ejemplo para, antes de que termine la clase, sí, y yo creo que ya el siguiente caso, que sería el capacitor de dos conductores, lo veríamos ya la siguiente clase. Entonces vamos a hacer un ejemplo que también lo voy a obtener de ahí del libro de Sangre, ¿no? Entonces sería ejemplo. Bien, entonces en este ejemplo, digamos que voy a tener dos conductores que son planos, paralelos, ¿sale? Y es como una aplicación más que todo del teorema de reciprocidad de Green. Vamos a decir que
que están a una distancia D, ¿no? Los dos conductores, pero tienen la característica que ambos están conectados a tierra. ¿Vale? ¿Qué significa que estén conectados a tierra? Pues significa que el conductor que está a la izquierda tiene potencial cero y el conductor que está a la derecha también tiene potencial cero, pero tenemos la situación en la que una carga que está a una distancia Z0 se encuentra ubicada dentro de los conductores, ¿no? Y pues el potencial es phi cero, ¿no? El valor del potencial debido a la presencia de esta carga en este punto, pues va a ser un potencial phi cero, ¿no? Porque por la presencia de la carga, ¿no? Ahora, el hecho de que haya una carga, como vimos en el ejemplo anterior, ¿no? O sea, yo tengo una carga, esto va a implicar que este conductor se llene de una cierta carga QL y este conductor también se llene de una cierta carga QR, ¿no? ¿Y de dónde sacan esta carga? Pues de tierra, ¿no? Porque está en presencia de un reservorio de infinita carga, ¿no? Ahora, eso provoca que haya un cierto potencial en este punto. ¿Cómo resolvemos el problema de determinar la cantidad de carga? Pues eso se puede hacer utilizando utilizando el teorema de reciprocidad de Green. Entonces lo que se hace es, pues se construye otro conductor que también se encuentra a una distancia D, otros dos conductores, pero en donde ahora la situación sea tal que el potencial, digamos, de este otro conductor, en este punto sí lo conecto a tierra, pero este otro no lo conecto a tierra, y le voy a poner phi prima B, ¿no? O sea, tiene un potencial B, ¿no? Entonces este obviamente pues va a tener otras cargas, Q', L y QR', ¿no? Porque la redistribución de las cargas pues va a ser distinto porque ahora este potencial es distinto de cero, ¿no? Y además hago que justamente la misma distancia Z0 voy a poner como un conductor puntual, ¿no? Que lo puedo pensar como si fuera la carga, ¿no? Un conductor puntual que tiene carga igual a cero. Y pues también da lugar a un potencial phi cero en este punto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar el teorema de reciprocidad de Green? Pues básicamente vamos a utilizar esta relación. Está aquí. Esta relación. O sea, es decir, voy a escribir el valor del potencial por las cargas respectivas, etc., ¿no? Y voy a igualar estas dos cantidades. Entonces, ¿cómo sería? Pues yo tendría phi L, ¿vale? O sea, aplicando el teorema de reciprocidad de Green, voy a tener phi L por la carga Q'L más el potencial phi R por la carga Q'R más, yo también tengo que considerar como otro elemento del sistema que te digo, lo puedes considerar como si fuera un potencial. Entonces sería más el potencial por Q', ¿vale? Que sería la carga de este lado. Y esto tiene que ser igual a phi L' por la carga QL más phi R' por la carga QR más phi prima Z0 por la carga Q. ¿Vale? Esa sería la aplicación. Y ahora, como por construcción,
se consideró que phi L que está acá y phi R son 0. Entonces estos términos son 0. Este de acá también es 0. Y además Q' es igual a 0, ¿no? Por construcción de aquí. Entonces también este término es igual a 0. Phi L' es 0 por construcción también. Está conectado a tierra. Entonces este término también es 0. Pero phi' R no es 0, ¿no? Este vale B. Entonces voy a tener 0 es igual a B por QR más phi' de Z0 por la carga Q. Entonces ahora la pregunta es cuánto vale phi' de Z0, pero phi' de Z0 es el potencial en el punto Z0 en este sistema. ¿Sale? Y en ese caso, pues el campo eléctrico, pues como nada más es producido por esta diferencia de potencial, y la diferencia de potencial es constante, pues el campo eléctrico tiene que ser uniforme. ¿Ok? Entonces podemos determinar el potencial. O sea, uno tiene en este sistema que toda la carga, ¿sale?, está distribuida uniformemente. Entonces, si la carga aquí está distribuida uniformemente, pues yo debo tener que el campo eléctrico sea uniforme. Obviamente, pues necesitaríamos considerar el caso en donde estos dos planos metálicos sean infinitamente largos para evitar el problema del campo eléctrico que sale fuera de los conductores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el campo eléctrico, por sencillez, pues se va a considerar como si fuera constante, ¿no? Entonces, el campo eléctrico es uniforme. ¿Ok? En el sistema primado, ¿no? Entonces, si esto es uniforme, quiere decir que el potencial debe ser lineal. Debe ser AZ, una constante, más otra vez. Entonces, solamente faltaría determinar quiénes son A y B. Pero ¿cómo determinamos A y B? Pues con las funciones de la frontera. Para empezar, phi' en 0, pues esto de acá es phi' L. Y esto de acá es 0. Entonces yo tengo que B tiene que ser igual a 0. Eso es para empezar lo primero. Y la otra es que phi' en D, ¿sale?, es phi' R, que vale B. Por lo tanto, phi' D sería igual a por D. Y este es B. Entonces voy a tener que A es igual a B sobre D. ¿Vale? Por lo tanto, phi' de Z en general, pues va a ser B por Z sobre D. Y en particular, phi' en Z0 valdría B Z0 sobre D. ¿Sale? Entonces, pues ya tengo phi' Z0, lo sustituyo aquí y despejo QR. Por lo tanto, 0 es igual a QR por B más B Z0 sobre D por Q. De aquí paso este para acá. Va a tener QR es igual a menos. Aquí el B cancela. Menos Z0 sobre D por Q. Y esta es la primera respuesta, ¿no? ¿Cómo encontrarías QL? Ah, pues necesitas construir otro sistema, ¿no? Necesitaríamos construir otro sistema, lo voy a poner en verde aquí, pero en donde ahora, si ustedes se fijaron,
este es el que pusimos a tierra. En el otro sistema voy a poner este a tierra. Entonces, de tal manera que este phi L lo voy a poner como un potencial distinto de 0 y este phi R un potencial igual a 0. ¿Vale? Entonces, la posición tiene que ser la misma, es decir, esto de acá tiene que ser lo mismo. Y esta posición también Z0. También aquí el conductor con carga prima igual a 0. Entonces haces lo mismo, pero ahora de este con este, o bien, pues con un poquito de imaginación, tú podrías ver por atrás del conductor, o sea, no verlo así de frente, sino por atrás, y entonces la distancia Z0 sería esta distancia. ¿Vale? Pero esta distancia no es otra cosa más que, pues yo tengo D menos Z0. ¿Vale? Y sería exactamente este caso de aquí. Entonces, de esa manera, digamos, si yo nomás hago esa sustitución, la Z0 para el QL sería menos, o sea, cambiar Z0 por D menos Z0. Entonces tendríamos Q, D menos Z0 sobre D por Q, que sería lo mismo que 1 menos Z0 sobre D por Q. Y eso valdría la carga en L, ¿no? ¿De cuál sistema? Pues del sistema original, que es el que fue de nuestro interés. Entonces, utilizando el teorema de reciprocidad de Green, pues yo puedo determinar cuál es la carga que va a haber, digamos, en estos platos. ¿Sale? Que va a ser extraída de tierra como consecuencia de la presencia de esta carga Q, que está a una distancia Z0 de uno de los platos. Ok. QL, QR. Ahora, fíjense, una cuestión aquí. Esta D menos Z0, pues es la otra distancia, básicamente. D es mayor que Z0. Sí, o sea, las dos cargas serían positivas, ¿no? Porque, pues D siempre es más grande que Z0, pero esto de acá siempre es positivo, ¿no? Y acá D, pues como es más grande que Z0, pues esto es positivo. Entonces las dos cargas serían positivas. Y yo creo que hasta ahí le vamos a dejar por la cuestión del tiempo. Vamos a ir a sus contribuciones. Pues ya se salió la mitad del grupo. A ver, Abraham. Pues del inicio todo fue muy entendible. Lo que dijo de los hexágonos pareció interesante por esa parte de maximizar, así como me acordé en una burbuja, se minimiza la energía, aquí como que dice se maximiza el volumen. Luego, el último problema que vimos, siento que ya lo habíamos visto en el otro curso de electromagnetismo de física 3, si no me acuerdo, pero aquí parece que se resolvió de una manera más sencilla, en tanto sin hacer integrales, nada por ese estilo, sino usando ese teorema de reciprocidad. Ok, es un buen punto. Sí, seguramente se puede resolver de otra forma. Aquí, pues más que todo fue como aprovechando el teorema de reciprocidad, ¿no? De Green, ¿no? Sí, pues sería eso. Ok, Christopher. Pues la verdad es que estuvo un poco más estuvo comprensible más que nada la parte del tema de Green y verlo de forma matricial se hace muy fácil. Ver que la carga se puede ver como la entrada de una como duplicación como
una matriz por un vector, que ya verlo en cada, como cálculo vectorial del vector del potencial, también se me hizo muy análogo a varias cosas que hacíamos en álgebra lineal, ya que podíamos como expresar una variable en las componentes de otra, como un cambio, es como un cambio de base. Bueno, sí lo vi yo. Así se me hizo muy análogo y se me hizo para comprenderlo mejor. Nada más, sí tenía duda en por qué decíamos que el campo era uniforme, porque se puede ver como linealmente. ¿Por eso mismo o en qué se basa? Bueno, pues un argumento es porque la distribución de carga, o sea, la densidad de carga es uniforme en los platos primados, ¿no? Acá. O sea, toda la distribución de carga aquí es uniforme. Y acá también, ¿no? Entonces, pues las líneas de campo tienen que ser uniformes. O sea, no hay ninguna razón especial porque en esta región el campo sea distinto a esta región, ¿no? Si es uniforme, ¿no? Esa es nada más la razón, ¿no? No sé si eso satisfaga tu pregunta. Sí, 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 ya con eso ya me queda claro todo. Ok, Jesús. A mí me pareció interesante lo de la autocapacitancia y cómo esta dependía solo de la geometría del conductor con el que estuviéramos trabajando. Sí, se me hizo bastante curioso. Entonces creo que igual como con los ejercicios que hemos estado haciendo, vemos que gran parte depende de la geometría del sistema en el que estemos trabajando, ¿no? Ok. Y creo que eso realmente quiero repasarlo primero porque llegué un poquito tarde, entonces. Muy bien. No. Bueno, jóvenes, pues entonces aquí le vamos a dejar. En la siguiente clase vamos a retomar el caso del sistema de conductores, pero nada más el caso de un capacitor de dos conductores, ¿no? El clásico, pues es el de dos capacitores planos, pero vamos a verlo de manera genérica, en términos de las capacitancias arbitrarias, y vemos el caso particular del conductor, del capacitor de placas paralelas, ¿no? Es como el ejemplo por excelencia, ¿no? Y entonces lo que tenemos que ver también es la energía asociada al sistema de conductores. Nos falta ese tema y finalmente las fuerzas que puede haber sobre un conductor. Y ya con eso prácticamente vamos a terminar. Hay un tema que es optativo, que yo creo que no lo vamos a ver, se los voy a dejar a ustedes, que es el caso de conductores reales, ¿no? O sea, digamos, no estaría mal que lo leyeran, ¿no? Para que vean la cuestión de qué otras consideraciones hay que tomar en cuenta cuando ya estás tratando un caso real, ¿no? O hasta dónde es válida la teoría de conductores que hemos presentado, ¿no? Ok. Pero bueno, yo creo que ahí le dejamos y ya lo mencionaríamos en la siguiente clase. Perfecto. Pues que tengan buena tarde. Igualmente, gracias. Gracias. Abraham, ahorita nos reunimos, ¿no? A las 12:30. Sí. Sale, vale. Ahorita les mando la liga.